trabajar lo que son razones trigonométricas. Recordemos que para un triángulo rectángulo, que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, vamos a tener tres razones trigonométricas básicas para cualquiera de sus ángulos agudos. Un triángulo rectángulo va a poseer dos ángulos agudos. Está el ángulo de 90 y este es un ángulo agudo, lo voy a llamar alfa, y este otro lo voy a llamar beta, es otro ángulo agudo. Entonces va a tener dos ángulos agudos. Para cada uno de esos ángulos se van a definir tres razones trigonométricas básicas. Seno, que se saca haciendo cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa. Y tangente va a ser el valor del cateto opuesto sobre el valor del cateto adyacente. Para representar simbólicamente las tres razones, seno, coseno y tangente, se utilizaría, voy a tomar como ejemplo este ángulo. Para hablar de seno del ángulo alfa diría sen y el ángulo. Para hablar de coseno digo cos y el ángulo. Para hablar de tangente, tan y el ángulo. Tangente de alfa, coseno de alfa, seno de alfa. Ahora, si estoy con beta, entonces seno de beta, coseno de beta, tangente de beta. A veces no traen estas letras, alfa y beta, sino que aquí dice, qué sé yo, A, B y C. Entonces el ángulo C es el de 90. El ángulo B es este de aquí. Entonces uno habla de seno del ángulo B, coseno del ángulo B, tangente del ángulo B. Utiliza el vértice para llamar el ángulo. En este caso yo voy a trabajar únicamente con esos valores alfa y beta. Digamos que el ejercicio nos pide determine las tres razones trigonométricas para el ángulo alfa y el ángulo beta. Determinen las tres razones para cada uno de esos ángulos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es identificar quién es el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa para cada uno de ellos. Pero notemos que aquí hay un valor desconocido. Sabemos que esto mide 18, sabemos que esto mide 16, pero no sabemos cuánto mide esto. Voy a ponerle una variable, x. ¿Cuánto sería el valor de la x? ¿Alguno recuerda qué puedo aplicar yo en un triángulo rectángulo para encontrar el valor de un lado? ¿Alguno se acuerda? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, siempre frente al ángulo de 90 se ubica ¿cuál lado? ¿Cómo se llama el lado que está al frente del ángulo de 90? Hipotenusa, muy bien. La hipotenusa no cambia.
La hipotenusa no varía. Estos dos son catetos, ¿verdad? Si yo me fijo en el ángulo alfa, 16 es opuesto o adyacente. Si me concentro en el ángulo alfa, 16 opuesto o adyacente. ¿Qué significaba adyacente? opuesto? ¿Qué significaba adyacente? Recuerde que opuesto es al frente. Adyacente es a la par. Voy a apuntar esos dos detalles aquí. Bueno, mejor aquí no, porque ya no me alcanza. Recuerde, opuesto va a estar al frente. Y adyacente se ubica a la par. Entonces, este 16 para el ángulo alfa, ¿está al frente o está a la par? Al frente. ¿Adyacente? No es adyacente, porque adyacente estaría a la par. El que está a la par, pegadito a este ángulo rosado, es la X y la hipotenusa. Ya entendí. Veo. Aquí, vea que ese es X, está pegadito al ángulo alfa. Entonces, si está pegadito, ese va a ser el adyacente. Vea que aquí, que acabo de marcar de morado, que es el 16, no queda pegadito al ángulo rosado. Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo yo me doy cuenta de qué lado adyacente están hablando? Porque usted se fija con respecto al ángulo. Si yo me fijo para el ángulo alfa, adyacente, el alfa tiene pegado este segmento amarillo y este segmento turquesa. El turquesa es hipotenusa, por lo tanto no puede ser adyacente. Cateto adyacente, ¿verdad? Un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa y dos catetos. Un cateto lo tiene pegado al ángulo y el otro no. El que lo tiene pegado es el cateto adyacente. El que lo tiene al frente es el cateto opuesto. Entonces, para este ángulo alfa, al frente está 16 y pegado está X. Pero si yo me fijo en beta, al frente de beta está X y pegado está 16. ¿Lo ves? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, necesito calcular cuánto es la medida de ese X. Y ya por ahí me soplaron que lo haga con Pitágoras, ¿verdad? Entonces voy a tratar de pegar este angulillo abajo, este triangulillo abajo, porque para poderlo trabajar más fácilmente. Listo. Para no tener que estar subiendo y bajando. Para este triangulito ocupamos encontrar X. Entonces ya ustedes dieron en el clavo. Utilice Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la medida de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la medida del cateto 1 al cuadrado más la medida del cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa es 18, entonces 18 al cuadrado va a ser igual a la medida del primer cateto, voy a decir que es 16, más la medida del segundo cateto, voy a decir que es X. Aquí el paréntesis no es necesario, más bien, espérense. Aquí el paréntesis no es necesario, pero cuando vienen cosas así como raíces, cuando vienen fracciones,
Ahí sí es necesario usar paréntesis para elevar a la 2. Recuerden esto, porque si no usan paréntesis les da otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí vamos a sacar cuántos son 18 al cuadrado. Ponemos en la calcu 18 a la 2. Da 324. Es igual a 16 a la 2. Da 256. Más x a la 2. Como la idea es encontrar cuánto vale x, la x tiene que quedar sola. Lo que está haciendo que esa x no esté sola es esto, ¿verdad? Entonces pasa para acá. Entonces a los 324 le vamos a restar los 256. Y eso va a ser igual a x a la 2. Entonces ponemos 324 menos 256. Eso nos da 68. 68 es igual a x a la 2. ¿Cómo le podemos quitar ese elevado a la 2 a la x? Raíz. Con raíz, excelente, con raíz. Entonces raíz para acá, raíz para acá. Entonces la raíz cuadrada de 68 nos da 2 raíz de 17. Entonces vamos a poner aquí que x dio 2 raíz de 17. Ya sabemos entonces cuánto vale x. X ahora para nosotros, ay, ya no lo puedo borrar, vale 2 raíz de 17. Entonces x va a ser 2 raíz de 17. Pero el ejercicio decía que encontráramos las razones trigonométricas. No nos decía que encontráramos cuánto valía x. Así que no está terminado, un momentito, no está terminado hasta que yo no haya encontrado seno, coseno y tangente para los dos ángulos. Ahora sí, ¿cuál preguntita? Profe, una pregunta. Ajá. Es que lo que no me queda claro porque hay que ponerlo al cuadrado. ¿Qué no te queda claro que hay que poner el cuadrado? ¿Qué? Digámosle el cateto y la hipotenusa, algo así es, que se pone al cuadrado para sumarlo. Mi amor, eso es parte del teorema de Pitágoras. Es como una fórmula. Esto es una fórmula. Okay. Eso es una fórmula. La fórmula del teorema de Pitágoras. Ajá. ¿Ves? Entonces ya es parte de la formulilla que tienes que aplicar. Va al cuadrado. Ok, está bien. Aquí vamos a sacar entonces las razones trigonométricas. Hay una mañita para aprenderse las razones trigonométricas que uno dice so, ca, toa, socatoa. Y entonces uno se acuerda, seno, opuesto hipotenusa, coseno, adyacente hipotenusa, tangente, opuesto adyacente. Siempre escríbala, socatoa. Entonces usted dice, bueno, voy a empezar con el ángulo alfa. Seno, voy a trabajar un poquito el grosor. Seno del ángulo alfa va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el que está opuesto al ángulo alfa? ¿Quién dijimos que era el opuesto? 16. 16, ok, 16 va a ser el opuesto. Ya 18 va a ser la hipotenusa y entonces esta 2 raíz de 17 va a ser el adyacente. Entonces, seno opuesto hipotenusa. El opuesto es 16 y la hipotenusa 18. Coseno. El adyacente es 2 raíz de 17 y la hipotenusa 18. Tangente. El opuesto 16 y el adyacente va a ser 2 raíz de 17. Entonces vamos a poner cada uno de estos en la calco para que ella nos lo simplifique. Bien. El primero, 16 sobre 18. 16 sobre 18. Nos da 8 novenos. El segundo, 2 raíz de 16 sobre 18. No, 2 raíz de 16, no, 2 raíz de 17. 2 raíz de 17 sobre 18. Eso da 17 novenos.
17 no, raíz de 17 novenos. Y el tercero son 16 entre 2 raíz de 17. Eso nos da 8 raíz de 17 sobre 17. 8 raíz de 17 sobre 17. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿Sí, no? ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe? ¿Nadie supo? ¿Fue horrible? No. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo, pero para el ángulo beta. El ángulo beta es el que está en verde, este. Para ese ángulo beta, esta es la hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? Dos por raíz de 17. Muy bien, este es el opuesto y entonces este es el adyacente. Es súper fácil. Coseno de beta, tangente de beta. Entonces, la mañita es soca toda. Toa. Entonces sabe que seno es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto dijimos que es 2 raíz de 17 y la hipotenusa 18. El coseno es adyacente, o sea 16, sobre hipotenusa 18. Y la tangente va a ser opuesto, o sea 2 raíz de 17, sobre el adyacente, y el adyacente son 16. Entonces, para simplificarlo, lo podemos poner en la cálculo, nada más. Decimos 2 raíz de 17 sobre 18. Raíz de 17 sobre 9. Para el otro, 16 sobre 18. Da 8 novenos. Y para el último, 2 raíz de 17 sobre 16. 2 raíz de 17 sobre 16. Y ese da raíz de 17 octavos. ¿Se entiende, chiquillos? Chiquillos. Sí, profe, yo ya entendí, o sea, es Yo X sé. que es la... No sé qué significa, la verdad es que no entendí esa parte, pero es X sobre 18, eso es igual al CMB, algo así, no sé. ¿Sí es? Repítame. O sea, 2 raíz de 17 sobre 18 es igual a esto, es que no sé cómo se dice, CMB o CN, A seno de beta. sí, es Ajá, seno de beta, seno de beta. eso, sí, ya es que estaba medio tonto. ¿Alguien más? Eso sería básicamente lo que ustedes tienen que manejar de esta primera guía del segundo periodo. O sea, la guía 4 se hace con lo que les expliqué la vez pasada, distancia entre puntos, y con esto. Si no tuviesen más dudas, entonces cerramos aquí. Sí, yo, Dígame. profe, yo. Dígame. Es que ahora que hice eso de la distancia entre puntos, yo me tiré los videos varias veces, de los 3 videos de la distancia entre puntos, pero es que hubo una parte que no entendí, porque eran 2 videos de Julio Profe, ¿verdad? Y uno de un señor que no tengo ni la menor idea de quién es. Este señor, que no sé quién es, explicó, o sea, de una forma muy rara, muy larga, y yo no entendí. No Ok. sé si me explico. Sí, pero también recuerde que la vez pasada yo les expliqué también en mi clase esto de distancia entre puntos, ¿verdad? Yo se los expliqué con la formulita y con Pitágoras, de las dos maneras. Entonces, si no le entendiste al señor, pero le entendiste al profe Julio o me entendiste a mí, ya es suficiente. No hay una sola forma de hacerlo. Ajá. Es que a usted y al profe Julio sí le entendí, pero al señor no. Lo que me queda la duda es que en el trabajo dice halla la distancia entre los dos puntos de 2 formas diferentes, y eso es lo que me perdí. ¿Le da diferente de las dos formas?
No, que dice, halle la distancia entre estos dos puntos de dos formas diferentes, ¿entiendes? O sea, con dos fórmulas diferentes, algo así. Profe, lo que él está diciendo es que, que tiene que hacer las dos maneras. Y yo creo que son las dos maneras que usted enseñó la semana pasada, que fue la de con el teorema de Pitágoras y la otra manera. Sí, aquí está. Esto yo lo expliqué la vez pasada, claro. Con la fórmula y con Pitágoras. Pero ustedes, como en la guía del trabajo, no dice que lo hayan de dos maneras diferentes. Dice, aplicando la fórmula de distancia, determine la distancia entre sus puntos. Luego aquí dice, con base en el triángulo ABC, cuyos vértices son A igual esto, B igual esto, determine la medida del perímetro. Para sacar el perímetro saque los lados, la medida de los lados, y luego lo suma. Y ya esto que es de seno, coseno y tangente, de encontrar la medida de los lados y averiguar lo que yo acabo de hacer. Esto otro, aparecerá como cuestionario en Teams, ¿verdad? Usted lo va completando aquí y cuando ya esté el cuestionario listo, nada más lo marca, las respuestas. Y bueno, este título está malo, aquí dice distancia entre puntos, no, este título es razones trigonométricas, ¿verdad? Que sería calcular esas razones y ya hacer la evaluación. Eso sería básicamente la Ya entiendo, profe, gracias, ya me vi que estaba perdido. Ok.